Voy a compartir pantalla para ver en lo que estábamos ayer. Y bueno, entonces estábamos empezando a hablar de la medición. Mafe, las clases están ahí colgadas en la plataforma, ¿no? Sí, Entonces, señora profe, gracias. listo, mi amor. Muy bien. Muy bien. Entonces, estábamos viendo por qué es importante medir. Nosotros necesitamos ser eficientes y eficaces. Quiere decir que hacemos lo que toca con el menor de los esfuerzos posibles en la optimización de los recursos que tenemos. Entonces, esa parte es importante. Si nosotros llegamos a medir en la comunicación todas las estrategias y hacemos un uso responsable de los recursos, eso nos permite a nosotros tener una vida bastante útil. Una vida que permita hacer estrategias sin gastar más. Por ejemplo, hablando en otros tiempos, que no es el caso de los proyectos de ustedes, que tenemos un problema en la organización y que el problema es justamente que las personas no están lo suficientemente unidas o que de alguna manera les hace falta fortalecer esa identidad de marca y ese espíritu corporativo, lo que la gente llama al interior clima organizacional. Si necesito fortalecer el clima organizacional, debo pensar si los recursos que me da la compañía para lograr alcanzar el objetivo los voy a invertir bien o no los voy a invertir bien. Mucha gente dice, no, pues entonces yo hago una fiesta de integración. Listo, hizo la fiesta, todo el mundo llegó perfecto a la fiesta. Uno dice, no, ahora sí estamos todos unidos, conocimos pues a las parejas, conocimos la familia, parrandeamos, los niños estuvieron bien. Y volvemos el lunes a la oficina y todo el mundo como si no hubiera pasado nada. Entonces es una plática que se pierde. Hay que pensar muy bien en cómo se va a invertir el presupuesto. Por lo tanto, cuando medimos, identificamos cuáles son los problemas que tenemos al interior de la organización y podemos establecer una estrategia que nos permita hacer las cosas bien al menor costo posible. Eso es lo que quiere decir ser eficientes y eficaces. En resumen, ser efectivos. ¿Por qué medimos también? Porque necesitamos tener un control de la organización. Si nosotros en el plan que se hizo, que tiene que ver específicamente con el trabajo anterior orientado hacia solucionar los problemas de food que tenían en Starbucks, si nosotros no hacemos una medición, no nos damos cuenta qué está pasando con la competencia, no nos damos cuenta que es que prefieren a tostado por precio, que igual en la variedad del producto nosotros estamos bien, que así seamos con un preciecito un poquito más elevado, nos prefieren por el tema de cómo estamos organizados en los puntos de venta. Eso realmente no nos lo dice nadie, nos lo dice la medición y la implementación de las metodologías que ya conocimos, la matriz de percepción, la encuesta de percepción, el focus group, la entrevista a profundidad, la lista de impacto, todas esas cosas nos van a determinar a nosotros cómo hacer el trabajo, cómo a partir de los datos poder organizarnos bien con respecto a lo que tenemos a nivel de presupuesto y a nivel de estrategia. Otra cosa es que esta medición nos permite un mejoramiento. A partir de que nosotros tenemos resultados, partimos de una estrategia de mejoramiento, partimos de una implementación específica con estos conceptos y lo que va a ocurrir específicamente es que nosotros lograremos mm, tener unos datos y a partir de los datos implementar nuevas estrategias. ¿Y para qué implementar nuevas estrategias? Pues para apuntarle al objetivo grande, para llegar allá. Entonces ahí la comunicación, la gestión del comunicador, el resultado de las oficinas de comunicación y prensa que hacen esto al interior de las organizaciones, la dirección
acertada del DIRCOM, del director de comunicaciones, el papel que cada uno de los comunicadores va a jugar dentro de ese análisis de compañía, estrategia de mercadeo, estrategia, no sé, en general, finalmente esto le agrega valor a la comunicación. No es que nosotros quisimos hacer una fiestica porque sí, o quisimos invertir en capacitación. No, es porque los resultados arrojan que si la gente no hace las cosas bien y tiene dificultades en el manejo de las herramientas, pues lo que va a ocurrir es que vamos a necesitar justificar que partimos con unas cifras y llegamos a otras a partir de haber medido, implementado una estrategia y nuevamente volver a medir. Entonces esto es medición, estrategia, medición, estrategia. Esa es más o menos como la dinámica. Así, nuestros departamentos de Yo pues comunicación. te estoy escuchando entrecortado, pero no sé si soy yo o eres tú, porque no te escucho nada. Yo Ay, acabo de escribir lo mismo en el grupo, en el chat de Zoom. No, no le escucho espérenme. nada a la profe. Ay, no, mi Se gordo. le fue el internet. Espera a ver, porque es que seguramente. Tú le Ahí sí. cortaste los pedazos eso, ¿cierto? Mi Hola, profe, te escuchábamos entrecortado. Y no tienes te el micrófono escuchamos, apagado. no te escuchamos. Ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Bien? Ah, sí, es que Ah, antes no te escuchaba nada, era el mío. Ya. ¡oh! No, Chinita, cambié de red. Me tocó cambiar de posición de red. Entonces, eh, un segundo, porque voy a volver a compartir la pantalla. Ahora sí te escuchamos bien. Ahora sí me están escuchando bien. Entonces, bueno, chinitas, me voy a devolver. El anfitrión habilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Aceptar. Listo, entonces, ¿desde dónde no me escucharon? Desde, hola, ¿cómo están? No, 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 no. Esta No, iba a diapositiva no te la escuchamos. ¿Qué cosa, gordita? ¿Cuál fue? Esa diapositiva no te la escuchamos. Te empezamos a escuchar por allá lejos. La de la medición. Ajá, esa, profe. Listo, mi gorda. Bueno, entonces, uy, harto. Llevaba como 5 minutos ahí hablando bobadas. Pero ahora sí tienen una buena señal, ¿sí? Sí, profe, perfecta. Bueno, mi gorda. Bueno, entonces vamos a mirar por qué medir. Les decía que es necesario hacer de las organizaciones eficientes y eficaces para terminar siendo efectivas. ¿En qué consiste la eficiencia y la eficacia? En hacer todo lo que yo tengo que hacer con el menor esfuerzo posible y con la menor cantidad de recursos o de gasto de dinero para poder lograr las estrategias. Les contaba que de alguna forma las organizaciones, por ejemplo, si no tienen una estrategia trazada, medida y que saben para qué es que desarrollan la estrategia, pueden gastar dinero de forma innecesaria. ¿Por qué de forma innecesaria? Por ejemplo, podemos tener problemas de integración, de trabajo en equipo y nos da por hacer una fiesta. Y resulta que en esa fiesta vamos a gastar mucho dinero y a la hora de la verdad no necesitábamos la fiesta porque en la fiesta pasamos delicioso, hablamos con todo el mundo y dijimos, no, ahora ya la gente está completamente enganchada, vamos a trabajar en equipo y resulta que llega el lunes después de la fiesta, después de que los niños pasaron bien, después de que las esposas y los esposos entendieron que la compañía era importante pues para el crecimiento de la familia y resulta que otra vez vuelven y cada uno por su lado. Entonces esa plática se perdió. Lo que necesitamos nosotros es implementar estrategias cuyo costo sea un costo razonable, porque el costo razonable implica que yo obtengo los resultados en el menor esfuerzo posible y haciendo una optimización de los recursos. Esa es la efectividad. La segunda situación o el origen, digamos, de medición y justificación de la medición es que necesitamos tener control de la organización. Esto quiere decir que sí, los gabinetes de comunicación, las oficinas de comunicación y prensa, tal cual como las quieran llamar, porque cada compañía llama a su grupo de una manera diferente,
este control que nosotros obtenemos a partir de hacer una gestión de un plan estratégico totalmente controlado, dirigido y de la mano del pensamiento de la función directiva, es decir, de los directivos de la empresa, pues a nosotros nos permite dar resultados. Y lo que queremos es que como comunicadores demos resultado. Es que hay un problema y siempre han catalogado que el comunicador es aquel que hace carteleritas, el que de pronto se encarga de hacer la fiesta. Nosotros vamos más allá. Nosotros somos unos estrategas. O sea, claro, generar el pensamiento estratégico es algo bien difícil. Es pensar como en 3D, es pensar como en 4D, es tratar de ver una solución por muchos lados posibles, pero a la final es una muestra de un comunicador organizacional que trabaja paralelo con los objetivos de compañía y que tiene unas grandes dimensiones y que las carteleras los hacen otros, ¿sí? Pero es muy importante ver nuestra gestión como algo bien grande y necesario para las organizaciones. Ese es el factor de cambio que nosotros tenemos que evidenciar. La otra situación es demostrar con la medición que la gestión que se hace agrega valor. ¿Y por qué agrega valor? Porque tomamos decisiones y partimos de resultados anteriores y con base en esos resultados estamos estableciendo una nueva estrategia. Entonces se resume a medir, o sea, implementar todo lo que son las entrevistas a profundidad, los focus group, generar, por ejemplo, la lista de impacto, la matriz de percepción, la encuesta de percepción, utilizar todas esas herramientas que hemos podido aprender para tener unos números. Y les decía, ¿qué tal que nosotros para la tarea que desarrollamos en comunicación interna y externa hubiéramos dicho, no, pues es que solamente hagamos la estrategia? No, si no medimos, no sabemos que la gente prefiere o prefería en ese momento a tostado por el precio. No sabíamos que aprecian muchísimo nuestro food. No sabíamos que aprecian muchísimo la organización y limpieza de nuestros puntos de venta. Y que de pronto sí, el precio para tostado y que otras condiciones similares, y no hubiéramos identificado que Juan Valdez y Starbucks están muy cerca y que teníamos algunos aspectos para evaluar. Entonces ahí es donde nosotros nos ponemos metas y decimos, frente a la competencia, estamos con esto más, con esto menos. Logramos sacar un diagnóstico, implementamos una nueva estrategia y volvemos a medir. Eso le agrega valor a nuestra gestión. Esa es una gestión seria de comunicación. Obviamente estamos hablando de temas organizacionales. Esas mediciones desde el punto de vista del periodismo se pueden hacer, pero normalmente con lo que la gente ha denominado que son pues posicionamiento de la marca a partir de los numerales y de todas las estrategias de Twitter. Ahora sí. ¿Sí? Sí, mi profe. Bueno, Ahora sí. ¿alguna pregunta con respecto a todo esto que vimos? No, señora, yo no. Bueno, ok. Entonces, dice, ¿qué es la medición? La medición son parámetros, estándares, señales, mecanismos, metodologías que sirven como motor de guía de control y evaluación, orientados a la revisión y análisis del cumplimiento alcanzado en todos los procesos, procedimientos y actividades del quehacer comunicacional y de la imagen. Como quien dice, nosotros tampoco es que estemos tan improvisados. A nosotros nos tienen que medir fuertemente como departamento, como unidad de comunicación, justamente por nuestros resultados. Por eso es que es necesario hacer la implementación de metodologías de medición. La medición obviamente es una herramienta, es un tablero, es una bandera que nos da resultados. ¿Para qué? Para trabajar sobre corrientes de credibilidad y reputación. Para nosotros es fundamental, uno, que crean en la compañía. Dos, que crean en el producto de la compañía y que se crea en nuestra gestión integral de compañía, y eso está obviamente previsto. Cada compañía tiene un plan estratégico general y obviamente nosotros siempre vamos a estar alineados con ese plan estratégico general. Entonces, no es que la compañía tenga un problema grande, generalizado y comunicación vaya por el otro lado. No, para absolutamente nada. Es justamente para ayudar a obtener los resultados principales. Adicionalmente,
nosotros tenemos que involucrarle el aspecto cuantitativo, que es el número, porque sin el número no podemos tomar decisiones. Si no hubiéramos cuantificado y hubiéramos dicho de 50 personas encuestadas, 35 opinan que, ahí no hubiéramos tenido un concepto. Es necesario ese valor, ese número, eh, que sea fundamental a la hora de hacer el diagnóstico. Yo recuerdo que ustedes se encargaron de hacer los análisis de cada uno de los resultados y de los hallazgos del proceso de investigación que teníamos frente a esa pregunta que nos habíamos formulado y a esa misión que habíamos querido tener a partir de definir que teníamos un problema y el problema era mejor posicionamiento del food o cambio del food en Starbucks. La información agrega valor, no es solamente datos, es un medio y no es el fin. O sea, nosotros no hacemos gestión para tener un dato, no, nosotros hacemos al revés. Implementamos mecanismos de medición para tener un dato que nos lleve a una estrategia y la estrategia sí es el fin, por lo tanto es una situación diferente. ¿Cuáles son los beneficios de esa medición? Nos da resultados, tenemos control de la operación, nos dicen las personas que están haciendo, nos dice obtener información oportuna y objetiva, mide la gestión que estamos realizando y es evaluación. Y aquí le quería preguntar a Lady, ¿qué pasó después de que vimos esa materia? Ahí entró Cristina. ¿Qué pasó cuando... Hola, ¿cómo estás, Lady? Cuando ya terminamos ese estudio y tú llegaste ya a tu compañía y dijiste, no, pues yo voy a tratar de que me crean y voy a tratar de escalar la información, ¿qué pasó en tu mirada hacia adentro de la organización después de que hicimos el ejercicio de evaluación? Esto más o menos, bueno, yo le di ese resultado al gerente de distrito. Sí. Y Mercadeo lo que hizo fue cambiar algunos productos del food, Sí. los actualizó porque en ese momento habían productos como que nos los traían, pero no los hacíamos allí adentro también, o sea, cambiamos muchas metodologías y sí sirvió, digamos que de alguna manera para hacer una sugerencia a Mercadeo. Se actualizaron algunos productos, de hecho algunos se preparan allí mismo, porque antes era como traer y los calentaba uno y ya, o sea, pero no había como eso y la gente como que con el olor, saben que lo estamos haciendo y que son frescos, pues más se animan a comprar ahí. Entonces cambiamos, por ejemplo, el croissant, se cambiaron algunos paninis que son como sándwich, porque habían unos de verdad que no, nada que ver, o sea, Claro. el pan de queso existe, porque el pan de queso, digamos que de alguna manera sí es como el que más, es uno de los productos que más rota. Entonces, pues sí se sacó, la mayoría de los paninis se cambiaron, los de Sí. pavo, los de amapola, en ese orden de ideas. Yo le hablé al gerente sobre, más que todo sobre el food, porque en temas de limpieza, pues en temas de limpieza sí somos Son como súper, muy claro. exactos. Sí. En temas de limpieza, también trajeron a una chica nueva en mercadeo que hace unos diseños muy chéveres de algunos vasos, de algunas bolsas para que la gente, como un tipo merchandising. Sí, correcto. Entonces, están innovando a cada hora y momento, ahorita más. Y si tú puedes pasar, profe, en una tienda, ya los tumblers tienen unos diseños muy bonitos, muy bien diseñados, la verdad. Hay muchas cositas nuevas, hay muchos diseños. Entonces, antes eran como más serios, como un tumbler negro, un tumbler con unas pepitas y ya, pero ahorita ya vienen diseños. Correcto. Entonces, de alguna manera sí sirvió porque pues yo le dije a él, y con las encuestas yo le dije, profe, gerente de distrito, esto es lo que dicen, y pues de alguna manera los productos que había en los paninis no eran muy buenos, que digamos. O sea, eran muy duros. No. Otra cosa que ellos empezaron a hacer fue a innovar, digamos, temporada a temporada.
no le paraban así mucha, no sé, muchas bolas al tema de las tortas, al Sí. tema de la panadería. Siempre en diciembre cambiamos la torta y se llama Red Velvet, que es una roja. Ah, sí. Entonces ahorita lo que hicieron fue innovar otra torta, poner otra torta. Cada temporada sacan una torta nueva. Entonces sacaron una de arcoíris que era de vainilla, deliciosa, que llama la atención por sus colores. Implementaron cheesecake de frutos rojos. También cambiaron ahorita una torta bajita en azúcar para la gente que no le gusta el azúcar. Pero entonces se están innovando el Que food. por medicación no la pueden tener, no la pueden consumir, claro. O sea, si está todo Claro. redulce, pues mi mamá es una de esas. Mi mamá es de las que se acerca Mucha específicamente gente que dice eso, y como, si no, ay, no, pero no es que tu consume. panadería es muy, muy dulce. Entonces nosotros, no, mira, te tenemos la torta de matcha, de té matcha, que es bajita en azúcar. Entonces están innovando ya mucho en el food. Ok. Entonces, ¿tú consideras que ese trabajo que hicieron ustedes le agregó valor a tu gestión? ¿Y consideras que de alguna manera, pues desde que hayan implementado y desde que hayan visto los resultados, eso la organización lo vio con buenos ojos? Sí, profe, yo considero, y de hecho el gerente de distrito pues habló también conmigo. Y yo, pues no, era un trabajo de la universidad. Claro, pero pues no, o sea, él como que, bueno, ese interés que uno ve por su organización, pues a él le llamó mucho la atención y pues que también, digamos que Tostado nos llevaba una delantera muy fuerte y todavía, ¿no? En el food, porque ellos como que traen ese producto de otro país y pues para ellos es como mucho más económico, no sé. claro. Entonces, pues acá venden a precio, o sea, muy, muy bajitos esos precios, que pues la gente le gusta y le llama la atención mucho esos precios. Entonces, pues Starbucks tiene que innovar de alguna manera porque pues tampoco se puede quedar ahí. Y es que llevaban mucho tiempo sin innovar el food. Entonces ahorita empezaron ese cambio. Como te digo, cada temporada, cada campaña están innovando el food. Y eso es algo que casi no pasaba. Era como solamente la torta de diciembre, la Red Velvet, y dejemos así. Y el food, dejémoslo, mejor dicho, cada 6 meses un cambio o algo así. Entonces, o solamente cambiaban en las bebidas, más no en el food. Claro, porque tenemos un porcentaje que cumplir nosotros en participación en el food. Cada persona que venga por un capuchino, ahí tiene que llevar un acompañamiento. Para nosotros nos ponen esas metas, como de que cada persona que compra, pues hay Claro, que darle algún complemento. por capuchino hay un acompañamiento. Exacto. Entonces, no, pues qué maravilla. O sea, la verdad me alegra mucho. Eso hace que esto que vayas a hacer tenga que anclarse en los resultados del estudio anterior, porque eso es lo que nosotros hacemos, anclar una cosa con la otra y medir y obviamente ver qué correlación tiene y de dónde sacamos datos. Por eso el plan estratégico dice que ayer les comentaba, uno de sus puntos es qué cosas positivas traemos de campañas anteriores. Y las campañas anteriores, por ejemplo, para ti es esa que se realizó, una situación bastante importante que genera un cambio o motiva un cambio y ahora hay que ver qué pasó con ese cambio. Entonces, si yo quiero trabajar el nuevo tema, pues tengo que llevarlos a todos como de la mano y encadenaditos que tengan correlación los unos con los otros, porque eso va a ser más fuerte cada estudio que uno haga. Entonces, bueno, ahí dice, se aplica a todas las áreas y actividades. Lo que no se mide con hechos y datos no puede mejorarse. Normalmente todo lo que nosotros planteamos a nivel de estudio tiende al mejoramiento de la gestión. La labor de comunicación permite visualizar con estándares cuantitativos la efectividad de la gestión. Aquí tomar una decisión porque conocemos cómo estamos versus a la competencia, eso es importantísimo. Ver la tasa de retorno, que es cómo esa utilidad va aumentando, ver en qué estoy ahorrando. Por ejemplo, aquí en este caso, para Mafe y para Cris, que sé que están ahí,
que de alguna manera no formaron parte de este estudio, pues teníamos, como lo dice Lady, algunos productos que eran elaborados en otra parte y seguramente más costosos. Aquí en este caso vamos a hacer, aparte de que vamos a motivar a partir del olor a que el consumo sea un consumo fresco y que cuando uno siente todos esos impulsos, esa percepción, uno inmediatamente la siente en su cuerpo y uno dice, uy, yo no pensaba comer panini de pan francés, pero me huele a pan delicioso y la nariz le gana a uno. Entonces, eso hace que de pronto uno haga una mejor relación entre el costo y el beneficio y que se haga un ahorro y que con el ahorro yo tenga una mejor tasa de retorno, es decir, tenga una mayor posibilidad de hacer una inversión. El control de la gestión suministra información oportuna que permite autoevaluarse y emprender correctivos. Lo que quería Lady era revisarse y ella implementó unas encuestas de percepción con su gente adentro y estuvo revisando cosas y me imagino que debió motivar al cambio. ¿Por qué? Porque luego del mecanismo, el mecanismo nos permite a nosotros, digamos, hacer cambios efectivos. Un segundo, por favor, minuto. Por ahí está el gato. Cari, ahí lo estoy volviendo a tratar de subir, pero nada, no deja. ¿A YouTube? Sí, ahí está procesando. Bueno, muy pero no. bien. Entonces, eso era una pausa activa porque estaban timbrando y yo no había podido contestar. Bueno, muy bien. Tranquila, Entonces, señora. tranquila. Tan divina, gracias. Entonces, esto tiene sus etapas. Una, conocimiento de los factores de riesgo. ¿Qué me puede estar molestando? ¿Qué me puede estar llevando a mí a tener una situación riesgosa dentro de mi gestión? Definir, por ejemplo, objetivos. Esos objetivos que yo planteo dentro de mi tarea, esos objetivos específicamente me llevan a mí específicamente a medir en qué estoy y a priorizar. Entonces, unos conceptos de pronto están pues más difícil de salir de esa situación, tengo que reorganizarlas y algunas cosas pueden ser más críticas que las otras. Entonces, a partir de esa medición, yo tengo que establecer por dónde voy a empezar y qué voy a hacer, qué está primero y qué sería más riesgoso para la compañía. Vamos a ver después una situación, por ejemplo, crítica. Que podría, digamos, hacernos pensar en que el riesgo nos puede llevar a situaciones caóticas. No, por ejemplo, voy a citar algo. Digamos que cambiamos el food en Starbucks, en el punto de la 67. Y estamos elaborando un pastel de pollo. Y el pastel de pollo aprendimos a hacerlo internamente y la implementación del nuevo pastel como una de las alternativas del food nos ha traído unos beneficios espectaculares. Aprendimos a hacer el pastel de pollo y bueno, todas las personas han tenido entrenamiento en ese punto de venta. Pero un mal manejo del pollo puede hacer que ese pastel sea un pastel venenoso. ¿Qué pasaría con el punto de venta donde está Lady? Que con la implementación de un pastel de pollo, con un pollo cuya temperatura fue manejado de manera equivocada y se me enfermaron por lo menos 15 de los clientes que atendí y me llegan las críticas. Y esa crítica y ese caso me lo pasan por redes sociales y se vuelve una situación generalizada y entonces a nivel de marca y de producto, lo que va a pasar es lo que ocurrió con Ponimalta. No coman pastel de pollo en Starbucks. Esos productos que Starbucks está vendiendo son sumamente peligrosos. 15 personas con infección intestinal. ¿Ustedes se imaginan eso a nivel mediático alternativo? Lo que significaría para el punto y para la marca
Sería terrible. ¿Tú te imaginas, Lady, que eso ocurriera? A nosotros nos pasó con una torta, profe. Cuenta qué pasó Y con la torta. ¿Y la torta la hacían ustedes? No, la compraban y la llevaban. la torta Rainbow, la torta de vainilla, la de arcoíris. Sí. Eh, Se nos intoxicó gente en algunas tiendas y de una vez dijeron que era la torta. Y entonces en una de las tiendas caímos nosotros, porque ahí pues se llevaron también algunas tortas. Y era como al inicio. Entonces pues llegaron ahí, llegó una persona encargada de hacer las pruebas para ver la torta, cómo estaba, en qué condiciones y todo eso. Y pues para nosotros es bueno tener, mejor dicho, la rotación bien. Entonces nosotros habíamos guardado todas las fechas, nosotros no votamos algunas fechas como para tenerlas de respaldo y pues se dieron cuenta que realmente no era un problema de nosotros, sino fue, pues es que esa torta era del proveedor. Entonces, pues de una vez se dieron cuenta que venía bien, o sea, venía la fecha bien, pero no sabíamos por qué. Pero ellos toman como, eso se llaman QPRs, es que tienen un paso a paso Starbucks. Entonces, contactan a ese cliente Un y pues PQR. exacto, empiezan a hablar con ese cliente. Y pues a nosotros nos llamó el cliente directamente, dijo, tal día pasé, pero digamos que hubo un estudio, o sea, y nos tocó suspender esas tortas por todos lados. Y ya después de que salió el estudio, pues ya Starbucks tenía su respaldo con los clientes y pues no, nada, ofrecer muchas disculpas, pero digamos que ellos tienen un paso a paso que hace que la compañía no pierda esa credibilidad y le solucionamos con productos o con cualquier bono a ellos, con cualquier cosa. Esa Pero es una pues estrategia. Esa es sí una comprendemos, estrategia. ¿sabes? Eso que tú llamas un paso a paso es una estrategia. ¿Y de dónde sale? Que es que si yo llego a tener un riesgo, lo que nosotros hacemos en comunicación organizacional, trabajando con situación de crisis, es anticiparnos a los hechos. Y hemos preparado todo un manual que nos dice, antes de que la cosa ocurra, yo me voy a preparar en esto. Si esto llega a ocurrir, entonces fulano de tal ofrece disculpas. El otro presta atención médica. Pues en el caso, por ejemplo, es que en muchos casos en el mundo han generado envenenamiento y envenenamiento masivo. Hay un caso de Tylenol que yo les voy a presentar más adelante. El caso de Tylenol es que un loco por allá se le ocurrió en el momento en que se vendía en Estados Unidos el Tylenol y en unos frasquitos que eran fáciles de abrir, él lo que hizo fue sacar las cápsulas que en ese momento se abrían y salía el polvito, reemplazar ese polvito por arsénico y cerró las cápsulas y cerró los frascos y cuando la gente fue a comprar el Tylenol, pues murieron 15 personas, murieron unos niños, todo porque un loco vino y alteró la cadena, no fue desde el momento de fabricación del producto y en la distribución, sino fue en los puntos de venta. Y eso fue toda una noticia en Estados Unidos y eso fue una situación, mejor dicho, crítica de manejo de reputación corporativa y ahí le tocó salir al presidente de Johnson a decir, vea, cuentan con nosotros, yo como CEO de compañía voy a estar pendiente de la salud de todo el mundo, voy a indemnizar a las familias que se vieron afectadas, esta investigación llega hasta las últimas consecuencias y todo el mundo ya tenía unos determinados protocolos, pero nunca antes se había hablado de protocolos tan graves, entonces a partir de eso, como tan radicales, a partir de eso y de muchas historias que vamos a ver acá de manejo de la crisis reputacional, se hace toda una tarea para que comunicación haga un estudio y a partir de ese estudio prevenga las cosas. Entonces hay un vector dentro de un cuadro que más adelante les voy a Aunque también presentar. hay que tener cuidado con eso, profe, porque hay gente que le gusta hacer ese tipo de cosas, pero para, para ganar en las indemnizaciones y todo eso. Entonces, por Sí, eso tienen un grupo como muy preparado ya en las compañías así grandes, como para hacer ese sí, tipo de investigaciones, si fue realmente algo de, porque, por ejemplo,
En nuestra tienda había un cliente que decía, ay, no, no me gustó esa bebida, no me supo a nada, pero ya se la había acabado. Entonces uno decía, pero, Sí, no me gustó porque me tomó. ¿es Sí, en serio? Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado en eso también. sí, exacto. Pues, por ejemplo, hay gente que hace esto en un restaurante para no pagar la cuenta. O sea, se comió más de la mitad del plato, se jala un pelito, lo mete dentro de la comida y después, cuando ya está lleno, llama y dice, me salió un pelo en la comida, yo no voy a pagar esto y guácala. ¿Y qué pasó? Ah, pues obró de mala fe, pero así hay montones de personas. O O sea, cuando tú hagas aseo, cuando trapes, toca colocar de una vez esas cosas amarillas para que prevengan, porque hay una persona que se cae y no, mejor ah, dicho, no. no Entonces faltará uno quien, tiene, sí, quien se claro, resbale y quien se parta una pata y uno tenga que entrar a reponer la pierna de la persona. O sea, es que visto del lado de la organización, las cosas tienen una cara muy distinta. Del lado del consumidor, pues sí, hay unos pícaros bandidos que hacen muchas cosas y en la historia de la comunicación hay casos, pero muy graves, muy complicados que los vamos a ver acá. Entonces, el diseño de esos sistemas de control de riesgo con la medición se hacen de la mano del comité de crisis. Ese grupo de personas de las que está hablando Lady es el comité de crisis. Ese comité de crisis está integrado por personas de toda la organización, la alta gerencia y algunos expertos que son los que normalmente están haciendo estudios para anticiparse a la cantidad de problemas que uno puede tener. En el momento en que llegue una situación de riesgo, ya hay un manual a partir del cual yo voy a hacer mi gestión de crisis y todo el mundo sigue los mismos pasos. Entonces, esos más o menos son temas que nosotros vamos a ver acá dentro de la materia que son sumamente interesantes y muy aportantes en el proceso de comunicación organizacional. Bueno, ¿qué medir? Ya eso lo habíamos visto en comunicación interna y externa, pero pues Mafe y Cris no estaban, entonces, uno que puede medir al interior de la organización a nivel de comunicación, la cultura, el comportamiento, cómo son las comunicaciones formales, informales, la actitud que tiene la gente dentro de la organización para cumplir cada día con su labor. Realmente lo que nosotros hemos establecido que se debe medir es el medio, el presupuesto, el recurso, el impacto, el efecto, lo que integra el proceso, porque eso es el corazón de la medición. Pero si vamos un poquito más allá, podemos identificar que cuando en mi compañía hay situaciones que pueden aparecer como riesgo, esos son los aspectos que yo tengo que medir. Entonces, qué pena, nuevamente me voy a Starbucks. Dice Lady, poner los elementos de precaución cuando se está haciendo el aseo, porque una persona se puede hacer la loca y se puede hacer la del patín y se cae y se parte la crisma o se cae, como le decíamos nosotros a mi hermanita cuando estaba chiquita que le encantaba subirse en todo y brincar y mi mamá le decía, si cae y si mata. Entonces, la persona se puede caer, tener no solamente una fractura, sino más allá de una fractura. ¿Cuántas personas no han fallecido porque se caen y se pegan atrás en la cabeza y se desnucan? Ustedes se imaginan uno en un punto de venta sin tener los mecanismos de protección y de prevención, lo que implicaría dar respaldo a la gestión de la organización con público abierto es gravísimo. La otra situación, por ejemplo, podría llegar a ser el tema del envenenamiento por un mal manejo. ¿Y eso yo cómo lo prevengo? Pues con capacitación y haciendo un mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que, por ejemplo, hacen la función de refrigeración. Y con un estudio para determinar que hay una parte de congelados muy, pero muy importante
y esa parte de congelados lo tengo a distintas temperaturas y exige que yo tenga mi producto certificado de una manera o de la otra. Entonces, son cosas que yo necesito revisar. Siempre estamos gestionando a partir de lo que pudiera representar riesgo. Entonces, en cada uno de los temas, ustedes van a trabajar sobre recuperación económica. Y entonces habíamos dicho, una estrategia de comunicación para la reactivación de la economía en o Gachanzipá o Tabio. Habíamos visto el mismo tema para Nolaima. Habíamos visto lo mismo para OPR Digital. Habíamos visto lo mismo para República China. Habíamos visto lo mismo para Starbucks. Pero los riesgos de cada una de estas unidades de negocio, por llamarlas de alguna manera, son diferentes. Entonces, si yo tengo en República China unas personas que son el eje central de mi actividad, pero ellos tienen discapacidad visual, calculen que nosotros necesitamos medir los riesgos antes de recibir a las personas con discapacidad visual. Entonces, ahí ya tenemos un condicionante. Ya sabemos que Lady está dentro de Starbucks y ellos tienen, el objetivo de este estudio es el tema de bioseguridad, protección y todas esas, pero pues ver cómo todos estos elementos son visibles para el cliente como tal y que el cliente se sienta seguro de poder seguir consumiendo productos en este lugar. El caso de las alcaldías, pues obviamente Anolaima es distinta a lo que pudiera ser Gachanzipá o lo que pudiera ser Tabio. Entonces son localidades con una situación de orden cultural, con una situación poblacional diferente, geográficamente distintos, comportalmente y culturalmente totalmente distintos. Entonces lo que tenemos que mirar es el riesgo en cada quien. Para el caso de OPR, estamos viendo que es una empresa y es una empresa que tiene de artes gráficas, que tiene de otro lado todas las competencias del mundo, está dentro del sector productivo. Entonces, hay que mirar cada caso en particular. ¿Qué miramos para estas situaciones de riesgo? Por ejemplo, los imprevistos o las situaciones de orden accidental. Entonces, ahí quiero que anoten, porque esta lista tienen que revisarla previamente. ¿Qué puede haber a nivel de situación de imprevistos o de accidentes dentro del entorno de trabajo que ustedes van a tener? ¿Qué cosas son previsibles o pueden ser coyunturales, que son cambios bruscos que pueda haber en el lugar? Ya habíamos dicho que para Nolaima la gente se arrepintió de votar por su alcalde. Entonces, tenemos una reactivación. Pero ¿cómo reactivarnos con el alcalde caído? Entonces hay que mirar realmente qué pasa al interior de Anolaima, cómo están las cosas, hacer una lista de las cosas que están haciendo bien, hacer una lista de las cosas que están haciendo mal, ver e identificar con qué tipo de población fue que metimos la pata. O sea, ¿es con todo el mundo o hay un sector en particular? Entonces nos toca mirar las situaciones de riesgo. Cambios estructurales a los que haya que meterle reingeniería. Sirve para las alcaldías que me están planteando y sirve para OPR Gráficas. Sirve para República China. Sirve para Starbucks. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un cambio y ese cambio me va a implicar a mí que detrás, o sea, el cambio es la motivación y los objetivos provienen de haber hecho un análisis de la situación de riesgo en la que me pone seguir trabajando de esta manera. Entonces, ahí, pues esas son unas pautas, digamos, para poder identificar cómo vamos a hacer nuestro trabajo. En la formulación de indicadores, entonces, necesitamos disponer de un plan de comunicación. Eso va a pasar siempre que estemos trabajando con comunicación. O sea, lo que estamos estableciendo es un plan que para algunos tiene un estudio anterior y para otros no hay ningún estudio, ¿sí? Hay unos datos anteriores que son importantes. ¿Qué pasaba en las alcaldías anteriores y qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué pasaba antes de la pandemia y qué está pasando ahorita? ¿Qué condición nos trajo el COVID
¿Qué nos trajo la pandemia que empobreció a determinados sectores? Porque, por ejemplo, no sé, el sector floricultor se cruzó de manos, así, de brazos. Tenía un montón de flores cultivadas y seguramente los cultivadores tuvieron que sacar esas flores y perderlas en una gran cantidad, en un gran porcentaje. Cuando dijeron, pueden salir a vender a la calle, pero es que ¿cuánto duramos nosotros? Duramos marzo, abril, mayo, fue la fiesta de la madre. ¿Quién le dio flores a la mamá? Nadie. Y seguramente ellos se estaban preparando a nivel de cultivo para la fiesta de mayo, que es a la que le meten toda la plata del mundo. Vienen preparando terrenos, vienen preparando cultivos, vienen preparando fertilizantes, vienen preparando la tierra, vienen dándole empleo a mucha gente. Y resulta que salieron con unas flores que no podían comercializar, no podían volar porque los aeropuertos estaban cerrados, no podían vender en las esquinas porque nadie salía a la esquina a vender una flor. ¿Qué pasó con los floricultores? Tuvieron que arrancar esas flores y botarlas a la caneca, cortarlas y cortar bulbos, porque eso fue lo que hicieron la mayoría. Y entonces uno dice, brutos, y si yo no tengo plan, ¿yo qué hago? Sí, Todas, profe. todas, ¿Sabes por qué? Porque mi mamá trabaja en una flora ¿y y qué es, pasa? y hubo como, o sea, un tiempo de crisis total y ella tenía miedo de que la sacaran porque despidieron a mucha gente, la flor se le dañó. Además de que también hicimos un ejercicio con la profe Sandra anteriormente en otra clase y yo coloqué como ejemplo esa empresa para hacer como un plan muy pequeño de comunicaciones y no, profe, o sea, tienen un desorden total. Entonces les tocó botar la flor. Ya ahorita, pues obviamente las cosas han cambiado, pero la gente que despidieron, profe, fue más de la mitad. O sea, mi Ay, mamá ya estaba entre la línea de que ya, que en cualquier momento la sacaban. Gracias a Dios, no. Pero sí, fue terrible en ese momento, profe, terrible. en esa condición, pues yo tengo que tener un plan de comunicación porque estoy en una situación completamente crítica que todo el mundo entiende. Los únicos que no han entendido que la pandemia ha traído problemas y que no hay plata son los bancos, pese a que el gobierno les dio un montón de plata, pero ellos no han hecho absolutamente nada por el colombiano del común. Ellos le dieron la plata a los grandotes. Claro, uno sabe que si las empresas grandes se mueven, pues hay más garantía de generación de empleo, pero es que el gobierno dijo que había que involucrar a todo el mundo dentro de las ayudas económicas. ¿Cuánta gente a nivel, por ejemplo, de alcaldías, contando con la alcaldía de Bogotá, no estuvo con hambre? El cuento del trapo rojo por allá, por muchos lugares apartados de Bogotá donde no llegaban los mercados, donde la gente no tenía que comer. Personas que si no hacen una tarea del día de recoger, por ejemplo, productos de reciclar o de salir a hacer cualquier tarea, así sea para salir a pedir una plática para poder comer. Yo vi muchas historias de mucho dolor, muy complicadas, muy difíciles. ¿Y qué? Y las ayudas decían, sí, ya las estamos preparando, ya las estamos preparando. O sea, uno tiene hambre todos los días. Y uno aguanta hoy y aguanta mañana, pero el dolor de estómago de pasado mañana es terrible. Y la alcaldía esperando a ver en 20 días en qué momento es que va a mandar las ayudas. Yo tengo que disponer de un plan de comunicación que le diga a la gente, esto va a pasar y va a pasar así, así y así. La forma de reclamar es esta, la forma de inscribirse es esta. Y uno estratégicamente mirar, por ejemplo, cómo divide la ciudad, cómo la hace, digamos, revisar por sectores y cuáles son los sectores de más riesgo y a dónde tengo que mandar la ayuda pues, la ayuda, entre otras cosas, de la policía para que canalice las ayudas sociales, por dónde tengo que entrar primero, qué pasó con los venezolanos, dónde se sentaron, quiénes podrían ser una población de riesgo, qué pasó con los habitantes de calle, quién los atendió, cómo los atendíamos a nivel de salud. ¿Qué les podíamos contar de lo que estaba ocurriendo? Porque a lo mejor no tienen un medio para informarse. O sea, el plan de comunicación tiene que estar evidente, presente, y uno lo tiene que tener enfrente para saber cómo actuar. Tener clara la estructura de comunicación, quién habla, cómo habla, en qué momento habla, de qué forma se están haciendo las cosas para que
todo el mundo quede enterado. Tener definidos los procesos y los procedimientos. Esto empieza aquí y termina aquí, con la intervención de fulano de tal, y lo que va a hacer es esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, es muy definido el tema de la estrategia. Esto nos sirve a nosotros para que todo lo que hagamos tenga calidad y que se oriente también al reproceso. Si nos organizamos previamente y decimos es que fulano de tal se va a encargar de llamar, pero ¿qué hago si el otro también está llamando? Y entonces encuentro que hay dos personas que están haciendo llamadas telefónicas, donde realmente el plan me da a mí para que solo una persona haga una llamada telefónica. A eso es a lo que se le llama el reproceso. El reproceso son dos tareas específicas definidas que se hacen de carácter simultáneo, pero yo no necesitaba sino a una sola persona. Entonces ya perdí el tiempo y el trabajo de la otra y además invertí plática en eso. Todas las personas que están trabajando dentro de la organización van a cobrar un sueldo, van a cobrar un dinero por estar allí. Entonces necesariamente tengo que definir qué personas están haciendo qué y cuáles son los procesos. Contar con objetivos cuantificables, es decir, objetivos que se puedan medir. Si no lo puedo medir, es mejor que no lo implemente, ¿sí? Por ejemplo, saber qué está pensando el cliente, qué está pensando el cliente a la hora de elegir X o Y alternativa. Pues solo pensar, ¿no? Tiene que ser a partir de que la persona demuestre que ese pensamiento se convirtió en acción. Por eso es que las encuestas que se hacen a nivel electoral siempre le dicen a uno, si las elecciones a candidato presidencial de Colombia fueran hoy, ¿usted por quién votaría? ¿Por el candidato María Luisa? ¿Por el candidato Lady? ¿Por el candidato Cristina? ¿Por el candidato Mafe? Y le dicen a uno concretamente, si las elecciones fueran hoy, no si las elecciones son dentro de 15 días, no, hoy, muy concreto. Si fuera a votar, ¿cómo votaría? Pero nunca le dicen, ¿usted está pensando en votar? Y la persona dice, pues no, todavía realmente no, todavía no, porque es que en 20 días todavía ni siquiera son las elecciones, no, yo no he pensado. Entonces hay que saber formular las preguntas y hay que saber orientar la investigación. Entonces hay que contar con objetivos cuantificables y tener unos estándares referenciales de cumplimiento y superación de metas y expectativas. Por ejemplo, Lady dijo en lo que nos estaba contando, es que nosotros tenemos que cumplir con un determinado parámetro. ¿Cuál es el determinado parámetro? Yo no, en lo posible, no vendo un café o un capuchino solo. El capuchino tiene que ir acompañado de un food. Entonces, a mí eso me lo van a medir, claro. Entonces, al final de cuentas, le dicen a Lady Supervisora, usted vendió hoy, no sé, 150 tintos o cafés y 50 capuchinos. ¿Y qué, el food, cómo lo vendió? No, solo vendí 30 pasteles de pollo. No, no puede ser. No puede ser porque ella tiene una meta y esa meta está anclada con un entrenamiento que ya tiene todo el mundo. La niña que está en la caja, que es la que está en la gestión de venta, seguramente cuando dicen, soy Claudia, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Cómo es que se saluda ya, Lady? Que pases un buen día, que estoy feliz de tenerte aquí. ¿Cuál es la frase de hoy? No, pues nosotros le damos la bienvenida a ellos, bienvenidos, y ellos pues ya empiezan ahí como ver el food, entonces uno empieza, yo no sé, o sea, nosotros tenemos una lista muy grande, a veces decimos que parecemos doctores, te duele acá, ¿dónde? Unas preguntas son muchas preguntas en ese momento, entonces, por ejemplo, ¿quieres algo frío, algo caliente? El cliente cuando se va hacia el food, nosotros de una vez caemos allí y empezamos a ofrecer el food.
pero entonces hay unas palabras que a veces los clientes pues no entienden mucho y digamos que hay que tener cuidado porque uno puede tener problemas en la sugerencia de adiciones. Entonces, por ejemplo, un cliente viene por un tinto y sale con un tinto con canela, avellana o con crema chantilly. Unas palabras mágicas. Claro, así es. Entonces, pues, claro, entonces la persona que está acá también en la caja, a veces también hacemos así algo estratégico y es la persona que le vaya mejor en la caja. Obviamente todo el mundo tiene que tener como ese talento de estar allí en la caja, de darle la bienvenida, de conectar con los clientes. Son muy pocos los que conectan y pues en nuestra tienda sí tenemos personas que conectan. Hola, ¿cómo te fue hoy? Y ya se lo hacen, o sea, se lo echan al bolsillo literal y al otro día es como, tengo que saber el nombre ya de esa persona. Claro. O sea, si es una nueva al otro día, hola Carlos, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? O sea, y ellos como, wow, o sea, se acordó de mí. Sí, Entonces, claro. claro, eso hace que nosotros fidelicemos a la gente y saberles decir, ¿no? Saberles decir como el acompañamiento, como, mira, tu tinto lo puedes acompañar con una torta de limón y te queda espectacular. O sea. Exactamente. Pero Hay eso clientes, hay todo clientes está que dicen, medido. ¿eso me vale más? Eso me vale más. Claro. Entonces no. Pero sí, profe. Nosotros tenemos un protocolo y es la bienvenida. Luego de la bienvenida se viene el marcado en el vaso, luego del marcado del vaso se va al registro de la caja, la confirmación del pedido de orden y sale, o sea, hay unos paso a paso para que no haya problema en todo. Entonces, y no nos podemos demorar mucho. O sea, máximo 5 minutos, pero, o sea, eso ya es demasiado conecto. Eso ya afecta a la persona que está atrás. Entonces, nosotros tenemos un tiempo limitado para que sea rápido todo. Lady, yo tengo una pregunta, que apenas es como muy salida de un poquito la clase, pero Oh, digamos, los que están en la barra, pues los que hacen los pedidos, ¿ellos deben saber inglés? O sea, es un no requisito. precisamente, porque nosotros hemos tenido unos casos. Hay algunas tiendas que cuentan con partners que tienen ese tipo de aprendizaje en inglés, pero no precisamente. Eso, digamos que se ha vuelto como un lenguaje universal Starbucks. Es decir, ya todo está allá en el menú y ya la gente como que así venga de China, así sea de otro país, la gente entiende que un latte, pues un latte, y saben a uno como en su gestualización, saben cómo determinar sus tamaños, entonces no precisamente. Y a nosotros nos han ayudado, o sea, yo tengo a veces una supervisora que está conmigo, me salva demasiado. Que a veces me llega una persona muy así extranjera y que no, nada que ver con el español, entonces me toca como, Andrea, Andrea, auxilio. Auxilio. O hay clientes que te ayudan, a veces los clientes como, tranquila, lady, yo sé hablar inglés, entonces no te preocupes, y uno es como, pero sí hay que prepararse uno, aunque los tamaños es como small, milk, que es la leche, ellos todo eso lo nombran normal, o sea, uno lo entiende uno muy fácil, entonces como que no hay un tipo de problema en eso, ya todo está personalizado, ya Claro. todo lo sí, o con señas. Eh, Obviamente ahí tengo una partner que nada de inglés y ella se las ingenia de cualquier manera, entonces tampoco es que nos quedemos mucho ahí. Claro, eso sí es fundamental, el inglés, pero pues que sea un requisito para entrar a Starbucks, no. Sí, claro. Pero de todas maneras, fíjense que todo está establecido, todo está preestablecido, todo tiene ya una dinámica, un entrenamiento y ellos saben específicamente hacia dónde deben ir. Entonces se saben el nombre de la persona, personalizan el vaso, ya saben que Carlos la segunda vez es Carlos, y no qué tal uno vaya cambiándole el nombre. ¿Cómo fue que dijiste que te llamaban Manuel? No, Carlos. Entonces,
Todo eso está organizado, nadie se puede ir sin agregarle todas las cosas, o sea, van por un tinto y salen con unas mezclas allá y fuera de eso se llevaron una cosa del food y además le llevaron algo de regalar a algún compañero de trabajo, mejor dicho, saben específicamente por qué, porque todo esto va en el cumplimiento de metas. De cumplimiento de metas y objetivos y está generando al interior de la organización una expectativa que hay que cumplir. ¿Cómo se hace eso? Haciendo una estrategia. Y la estrategia simple y llanamente está determinando los pasos. Entonces Lady dice, no, eso hay un montón de pasos, hay un montón de preguntas que yo puedo hacer, hay una cantidad de entrenamiento que nos hacen por X, Y, Z palito, que es lo que hay que cumplir. Entonces, fíjense que nada es improvisado. Y uno ve los talentos de la gente, profe, porque hay gente que es muy buena en la caja, hay otros que son muy buenos haciendo bebidas, entonces uno explota eso. Si tú eres muy bueno en la caja, hoy fijo te vas a quedar acá en la caja y me vas a ayudar a sacar todo esto. Hay gente que es muy, o sea, tiene mucho feeling con las personas que vienen, entonces pues es mucha la facilidad. Yo tengo o sea, tenemos un cuadro cuando llegamos y armamos la jugada, entonces son 3 personas que van a ver en la barra. Tú vas a estar en la caja, tú vas a estar preparando bebidas y tú vas a estar sacando food. Entonces, como que ya, fácil. Entonces, pues, en ese sentido, sí, de alguna manera la empresa se acerca mucho a lo que tú dices. Y pues digamos que eso me ha ayudado demasiado en los trabajos, mis compañeras son testigos, porque son una empresa muy completa. Están muy anticipados ante cualquier cosa. Entonces, eso es lo que nos enseñan los gringos realmente. Claro, todas estas estrategias vienen de ya, pues, digamos que Estados Unidos ha sido uno de los países pioneros en este tema y ellos han sido muy claros en esas estrategias previas y a veces son los reyes del servicio, ¿no? Mientras que hay otras culturas que no lo son tanto. Si nos vamos a Argentina, Argentina es re malo a nivel de servicio. Entonces, pues... Ahí nos dicen los extranjeros que los colombianos tenemos una manera de atender muy diferente a cualquier otro país, que los otros países son muy fríos, ni siquiera le preguntan cómo, o sea, no hacen nada, y como, o sea, como cosa, nosotros los colombianos tenemos ese sabor, como esa, no sé, esa armonía. Yo tengo una muchacha morenita, ella es del Pacífico. Uy, Dios mío, o sea, es la que más tiene conecten. Y cuando descansa, es como, ¿y dónde está la morenita? Claro. Porque tiene un sabor y dicen los clientes eso, los extranjeros dicen que no, muy distinto a Estados Unidos. En Estados Unidos ya te pegan un mensaje, ya está hecho el mensaje. Literal, no sale de la cabeza, sino le pegan un mensaje y salió la bebida. Entonces, que son muy fríos en otros países. Que no preguntan. Claro, hay cosas complicadas. Bueno, entonces, ¿qué debe haber en nuestra gestión de comunicación? Compromiso para medir, elementos definidos y claros, que es lo que tengo que hacer. Disponer del recurso, disponer del tiempo, disponer del talento de las personas. Entonces, Lady está diciendo, hay unos que son buenos en la caja, otros que son buenos preparando las bebidas, otros que hacen una y otra cosa. Entonces, ahí uno va identificando con quiénes va a ser posible esa estrategia. Una muy buena actitud frente a la auditoría, porque pues aquí no es que la persona sea la que está en medio, no, yo tengo que cuando mido ser duro con la medición y suave con la persona, porque es que la persona puede tener muchas razones para no hacer las cosas. No tiene entrenamiento, no tiene conocimiento, no tiene la suficiente capacidad para hacerlo. Si yo veo que hay alguien que es muy bueno para la caja, que no se equivoca, que también está ayudando a los procesos de atrás, que adicionalmente le está invitando a la persona a consumir otras cosas y bla, 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 pues a esa persona no la voy a mandar a preparar bebidas porque es muy hábil a nivel de speech, a nivel de presentación, de performance, de lo que va a decir. Entonces, hay que
catapultar desde el liderazgo a las personas hacia el éxito. Y obviamente una estrategia contempla ese tipo de situaciones. Nosotros tenemos en los departamentos de comunicación la interrelación con otras áreas de la compañía y nos toca como departamento que se encarga de las relaciones públicas diseñar esas estrategias y esas políticas haciendo coincidir los intereses de todo el mundo. Entonces, aquí esto lo planteamos a nivel general. O sea, las alcaldías pueden tener un interés en particular, pueden tener un objetivo que cumplir, de la misma manera como un particular lo puede hacer. Ahora, nosotros coincidimos en que hacemos relaciones públicas, que aparecen las motivaciones internas proyectadas también con los grupos externos y ahí nosotros hacemos el énfasis en que esas estrategias de comunicación deben estar acorde con todos estos parámetros que se nos pueden llegar a presentar. Lo que es importante es lo que hoy en día se denomina el marketing relacional. ¿Y qué es el mercado interno, el mercado externo? Pero de alguna manera yo tengo que satisfacer tanto lo que piensa mi gente, las metas y objetivos que tenga mi gente como las que tenga la gente de afuera frente a mi compañía. Ahí nosotros hacemos un clic con las personas que hacen ejercicios de mercadeo, de marketing. ¿Por qué? Porque a nivel de comunicación nosotros sabemos cuál es el lenguaje que debemos implementar y podemos pensar en aspectos, digamos, integrales a nivel de, no sé, de comportamiento, de lo que significa a nivel de signo, todo lo que puede estar ocurriendo con la persona. Pero los de mercadeo, ellos saben hacer cuentas, por ejemplo, de cuándo hacen una promoción, cuándo dan 2x1, cuándo recurren a otro tipo de cosas. Entonces, es la liga entre las dos actividades, tanto de comunicación como de mercadeo, lo que hace hoy posible el tema del marketing relacional. Digamos que el comunicador es experto en las relaciones y los de mercadeo son expertos en diseñar estrategias que traigan un mayor beneficio cuantificable desde la venta o desde la presentación del producto, que eso a nosotros no nos corresponde, ¿sí? A Lady le han dicho dentro de un parámetro ya establecido por compañía, ninguna persona se puede ir solamente tomando bebidas, en lo posible que vayan acompañadas de un food, porque ya han hecho números y ya han establecido que es mejor a nivel del número que vaya el tinto acompañado de muchas cosas, así tenga un saborizante, así sea ese poquito además. Pero eso ¿quién lo establece? Lo establece la alta dirección, lo establece la parte financiera, lo establece la parte de mercadeo que sabe el número y nosotros llegamos a ellos a partir de otras estrategias que son las relacionales. Entonces, vamos a ver cómo se diseñan estos procesos. Entonces, tenemos en toda compañía, esto es general, sucesos imprevistos. ¿Qué son los sucesos imprevistos? Se forman súbitamente, pueden provenir de accidentes, no tienen un previo aviso, desconocemos en qué momento se pueden llegar a presentar y suelen ser propios, por ejemplo, de la actividad industrial. Hablemos de una voladura de un oleoducto de petróleo. Si es un suceso imprevisto, claro, la guerrilla o la subversión o lo que ustedes quieran, dijo, vamos a atacar la infraestructura del Estado y les vamos a dar duro por donde más les duele, que es además lo que pudiera llegar a tener un impacto a nivel mediático. Entonces, en este tramo del oleoducto, pues nunca ni lo recorre, ni es recorrido por el ejército, ni hay policía, ni hay nada, está bien metido por ahí. Entonces, está cerquita un río, que es lo ideal. Porque si es metido maleza adentro o campo adentro, pues a lo mejor sí, si hay un derrame, hay una pérdida,
pero lo que se daña alrededor es, digamos, como la vegetación. Ahora, la vegetación también tiene sus riesgos. Si esa es una zona de cultivo y voy a atacar a un sector específico de la economía, importante tenerlo en cuenta. Pero pensemos en un recurso hídrico. ¿Qué tan chévere que se ponga una dinamita o un explosivo al lado del oleoducto y el oleoducto haga llegar a las fuentes hídricas ese crudo y entonces causamos un daño ambiental? Obviamente eso tiene mayor volumen, volumen a nivel de condición auditiva. Se le sube el volumen a la información en el momento en que eso ocurre y genera un daño ambiental. Y como todo el mundo está pendiente ahorita de cuidar los recursos ambientales y sabemos que eso hace daño y que la gente se conduele con los animalitos, ni más faltaba, ellos son los más damnificados de todo eso, pero se le hace daño a una población. Cuando yo contamino unas aguas por allí que son fuente para mí, para mi pueblo, para mi localidad, para lo que sea, eso tiene un impacto importante. Entonces, digamos que si yo soy Ecopetrol y sé por dónde pasa el oleoducto, pues yo puedo decir que puede haber un incendio, puede haber una voladura, cerca tengo un cuerpo de agua, puede haber envenenamiento del agua, un daño ecológico ambiental. Eso es lo que nosotros podemos llamar la prevención o digamos el conocimiento de unos sucesos imprevistos, pero saber cuándo me van a atacar el oleoducto y hasta dónde puede llegar el impacto de ese ataque, eso yo no lo sé. Por eso es que es un suceso imprevisto, porque aparece de la noche a la mañana. Entonces, sabemos que puede ocurrir el accidente, no conocemos el momento y es propio de lo que yo tengo porque he tenido una historia larga de voladura de oleoductos y me ha pasado ya y sé cuáles son las intenciones de la guerrilla. Entonces la guerrilla quiere desestabilizar, quiere generar un mal ambiente, quiere generar una crisis de carácter ambiental. Entonces ya todo es un suceso imprevisto, pero que conozco algunas condiciones. ¿Claros los sucesos imprevistos? Muy bien. Estos se escriben en un panorama de riesgo. Eso yo puedo verlo en un panorama de riesgo, o sea, en un documento que me permite a mí, como manual de crisis, identificar los momentos riesgosos. Fuera el ICETEX, por ejemplo. Un ataque contra la infraestructura de sistemas del ICETEX. Un ataque cibernético. Eso afectaría enormemente la gestión del ICETEX. Entonces ellos dicen, porque nuestra red fue vulnerable, entonces nosotros tenemos que blindar la red, hacer esto o aquello, bla, bla, bla. Entonces ahí podemos hablar de sucesos imprevistos. ¿Qué tenemos por lo general como suceso imprevisto? Las situaciones de orden químico, las nucleares, a nivel de servicios o a nivel de transporte. Es un factor de riesgo alto. Ya sabemos que son fenómenos inesperados, que tenemos muy poco tiempo para reaccionar, tenemos muy pocas posibilidades de arreglar las situaciones. Por ejemplo, un bloqueo en la carretera, digamos que va a Cali. Ustedes saben que en la línea ya está funcionando el túnel de la línea y que han optimizado los recorridos y estas cosas y que obviamente el túnel va por unos lados donde la montaña al perforarla permite el paso ágil de muchos camiones. Pero ¿qué pasaba en la línea cuando había un accidente? Pues que la gente se quedaba horas enteras en una carretera. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tratar de anticiparme a los hechos y ya identifico que tengo una serie de sucesos imprevistos y en esos sucesos imprevistos voy a tener que generar un plan de comunicación que permita bajarle la intensidad al momento crítico. Requieren, por ejemplo, estas situaciones imprevistas de una gestión empresarial y de trabajo con la opinión pública. Es decir,
el plan de comunicación tiene que ir a tranquilizar a la opinión pública. Si yo digo no, pues sí, como en el caso de hace unos días. Recuerdan que abrimos ya la frontera y que están saliendo aviones, ¿cierto? Hay todos unos protocolos para identificar las personas que vienen del extranjero y que tienen COVID. Si no implementan las medidas de bioseguridad, obviamente cada vez va a haber más contagiados con COVID y vamos a volver a estar en lo que estábamos meses atrás. Abrieron las fronteras. Era muy probable que llegaran personas con síntomas de tener COVID. Y entonces, ¿qué pasó? El mismo día que ya la gente podía recibir a otros viajeros en reactivación de esta economía, encontraron que 3 personas que venían para Colombia venían con COVID. Si no se establece un protocolo de atención, las 3 personas se nos entran de una. Entonces, tienen que traer una prueba internacionalmente aprobada. Tienen otro requisito y es que cuando ingresan al aeropuerto deben dejarse tomar la temperatura, deben llenar un formulario y las autoridades ya están preparadas a nivel de capacitación para identificar si se trata de un posible caso de COVID o no. A partir de este momento, todo el mundo está enfermo. Lo que tienen que hacer las autoridades que reciben a estos viajeros es identificar a los que no están enfermos. Entonces implementan los protocolos, los procedimientos. Saben que tienen la vacuna no, el test ahí mismo y se lo aplican. Y si es una persona que va a factor de riesgo, ya saben que la tienen que llevar a un determinado sitio para que esa persona no sea un factor contaminante para el resto de la población. Y si no, no sirvió de nada haber estado guardado 6 meses. Entonces, ese panorama de riesgo lo tenemos ahorita todos. Todos nos ponemos nuestros tapabocas, todos tratamos lo que decía Mafe, cuídense, por favor, no den papaya, uno no sabe el virus dónde está, el uso del tapabocas, la lavada de manos, hacer esto o aquello. Claro, eso es fundamental hacerlo permanentemente. Es fundamental porque de ahí yo obtengo cuidado para mi salud y el cuidarme yo implica que se están cuidando mis familiares, implica que se están cuidando las personas mayores, implica que se está cuidando mi núcleo y me estoy cuidando yo. Una persona, como nos cuenta Mafe, con este dolor del alma, de un tío que era completamente sano y que no le dolía ni una uña y en menos de nada adquiere una cosa, adquiere la otra y se convierte en un paciente gravísimo. Yo todo eso tengo que prevenirlo, todo eso lo tengo que dejar establecido. Si Opaín, que es el que opera el aeropuerto de Bogotá, no tiene un plan de contingencia, una estrategia para minimización del impacto del riesgo por COVID y por otra cantidad de cosas, no, pues estaríamos mal. ¿Ustedes han visto Alerta Aeropuerto? Uy, Sí, sí, pero buenísimo. Bueno, uno se va al televisor y ve Alerta Aeropuerto y uno ve Alerta Aeropuerto Bogotá, Alerta Aeropuerto Madrid, Alerta Aeropuerto Lima, Alerta Aeropuerto todas partes, todos los puntos de ingreso y de tránsito entre Estados Unidos y México. Y uno dice, oiga, esta cantidad de vainas hacen que entonces el perro que salen a los perfiladores a identificar quién de pronto viene con ganas de quedarse, quién es una niña que de pronto viene con la idea de trabajar en, no sé, en servicios sexuales, quién tiene la intención de pasar una droga. O sea, uno les ve que todos los mecanismos que tiene la policía para identificar y todo el personal que trabaja en los aeropuertos está plenamente identificado. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? El ingreso de estupefacientes, el ingreso de sustancias psicoactivas, el ingreso de material que no es permisivo. Por ejemplo, antenoche yo no sé qué era lo que estaba viendo un señor por allá, creo que fue de Sudáfrica, llegó a un aeropuerto de Sao Paulo y en la maleta traía un montón, no mentiras, de Madrid, ya me acordé, de Madrid. En bolsas, una cantidad de cabello y él decía que era sintético. Y los oficiales del aeropuerto
decían, no, este es crespo, este es liso, este es rubio, este es pelinegro, pero lo tocaban y decían, esto pareciera fibra natural. Pues resulta que es que fibra natural, el señor lleva una maleta llena de mechitas, bolsas crespas, largas, claro, ¿para qué? Para hacer pelucas. Pues ahí establecieron el valor, que en este momento no me acuerdo porque creo que era muy tarde y yo estaba haciendo algún trabajo, alguna cosa y yo como que veía y oía, pero no definí. Claro, le quitaron el cargamento, trajeron a una persona experta y esa persona experta hizo un ejercicio y es, qué pena, voy a sacar una mechita de acá y enciendo utilizo el encendedor y empiezo a quemar. Hizo el ejercicio y claro, le olía a pelo quemado. Entonces determinaron que eso no era sintético, que era natural. Le detuvieron y le confiscaron lo que él traía. ¿Y por qué se lo confiscaron? Por medidas de bioseguridad, porque es muy difícil en una condición así traer una parte orgánica que así sea cabello. Este cabello puede ser contaminante. Este cabello puede traer enfermedades y se puede generar algo adicionalmente que tenga impacto a nivel de salud. Si se lo entregan a alguien, hicieron pelucas y resulta que eso no se podía traer por X o Y razón, pues hicieron la peluca y atentaron contra la salud de alguna persona. Entonces, todo tiene que estar medido. La gente en los aeropuertos tiene que estar lista a atender cualquier cosa que traigan. No, que es que mire, que es que el champú. Y cuando van a ver, ya saben por entrenamiento que el frasco de champú trae 2 compartimentos. Y ya saben que el del otro día vi fue unas latas. Y las latas estaban perfectamente selladas, pero adentro no se sentía que fueran como, hagan de cuenta, como una lata de melocotón, que uno le siente adentro el agua y le siente la fruta, no, se sentía compacto y lo que decía por fuera no era consecuente con lo de adentro. ¿Y qué pasó? Abrieron las latas y todas las latas venían, como dicen, azul para positivo de, ¿cómo es? De clorhidrato de cocaína. Así es que dicen, una señora, yo es que digo, otra señora de Suráfrica, una señora ya mayor, con una cola ahí impuesta toda rara y unas boobies aquí más grandes, pero la cola era rarísima. La mujer, una mujer ya entrada en años, digo yo, y le dijeron, pues no encontramos nada en su equipaje, pero nosotros creemos que usted trae algo. Y claro, la hicieron ir al baño y le encontraron en la ropa interior que la cola era falsa y que las boobies eran falsas. Pues las prótesis hechas con clorhidrato de cocaína y le ponían el papelito ahí y le decían, señora, mire, ¿y qué colores? Y ella decía blanco. Decía, no, 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 el color de la gota. Y la gota se iba poniendo azul. Usted en este momento queda detenida por tráfico de clorhidrato de cocaína en la modalidad de, no le dicen mula, sino le dicen otra cosa, esa palabra, si no, no me acuerdo. Entonces todo lo tienen medido porque saben dónde hay especies vivas, dónde hay procedimientos atípicos, cómo le hacen el seguimiento. Pero si yo no lo trabajo como suceso imprevisto y establezco un protocolo, nunca voy a llegar a la identificación de eso. Entonces todas las empresas tienen sucesos imprevistos que son absolutamente medibles y cuantificables. A nivel de empresas industriales, tenemos situaciones de orden catastrófico, por ejemplo, los incendios, la destrucción, las inundaciones. Por ejemplo, ¿qué tal que se cayera el puente de Chirajara? El puente ese que está así como, que siguen todavía en el análisis porque tiene tantas ondas y es que es una capa de asfalto, del manto asfáltico, que se hizo así. ¿Cómo es que se llama? Es por allá en Santander. ¿Sí es Chirajara? ¿O cuál es el puente? El Chirajara fue el que se cayó. Chirajara, el que se cayó. Y el que tienen en Santander, que es así como que lo ve uno de medio lado en las fotos. No sé No el sé cómo nombre, se llama, pero sí, creo yo lo que he tiene visto. un error porque se está como
Sí, como está como muy curvilento, yo no sé cómo se dice la Hay palabra, uno pero que se está está cuarteando y hay uno curvo. Qué horror. Exacto, entonces eso, Entonces, ¿por qué se roban las cosas, profe? Es pero porque se roban claro, el... ese Hay mucha problema, corrupción. y resulta que cuando fueron a entregar el puente, es que no me acuerdo cómo se llama el bendito puente, sé que queda en Santander, cuando fueron a entregar el puente que salió en medios de comunicación, ¿saben qué hicieron? Le arreglaron eso y después mandaron unas fotos y el puente se veía lisito, pero ya otra vez que ni siquiera lo han entregado, otra vez está con todas las ondas y es la capa asfáltica, que es la que se ve de lejos, que se ve así toda ondulada. No, ¿cómo es posible? Claro, ahí está el tema de corrupción. Bueno, a nivel de procesos, por ejemplo, tenemos contaminación ambiental y contaminación de producto, eso nos puede pasar. En comunicación tenemos rumores que afectan ese proceso industrial, como en el caso de Ponimalta, como en el caso de Tylenol, cosas que van a afectar enormemente la imagen y nos genera una crisis reputacional. Tenemos también en la parte comercial algunos imprevistos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, las huelgas son un imprevisto, un suceso imprevisto, uno no sabe. Ya cuando uno está en Universitaria de Colombia y ve que todas las mañanas entonces se está reuniendo la gente en el Parque Nacional, uno ya sabe en qué termina eso. Se reúnen ahí, bailan, danzan, se calientan, meten marihuanas, están listos, protestan por todo, entonces aparecen los de FECODE, aparecen los vendedores ambulantes, aparece el que vende la bubucela, aparece el que vende la bandera de Colombia, aparece el organizador del evento con sus manillas, con las bombas, con las banderas, con lo que sea, uno ya sabe, pero eso afecta el desempeño normal del comercio y del servicio. ¿Por qué? Porque todo el mundo se tiene que ver obligado a cerrar la puerta porque después de que sale esa marcha, se calientan aquellos que vienen a desestabilizar el proceso, empiezan a picar el piso y a sacar material de piedra para poder atentar contra la infraestructura, que fue lo que vivimos, por ejemplo, en noviembre y lo que hemos vivido en estos días. Ya sabemos que la misión es desestabilizar la policía y hacerla quedar como en la parte norte de las vacas que van para el sur, provocarla y ojalá haya un muerto para generar más odio contra la policía, pero lo que hay es todo un plan organizado y armado. O sea, ese plan armado desde el punto de vista de la organización, ya está establecido cómo es, porque es que en la medida en que yo todos los días pelee con la policía, entonces hago que los civiles sean bobos útiles y peleen con la policía. Y ojalá la policía se encargue de salirse de los chiros y de pegarle a una señora y yo tomo la foto, de pegarle a fulano de tal y yo tomo la foto y entonces si ven es que son unos desgraciados. Y cuando quiten la policía, entonces nosotros ya no tenemos el CAI, ya no tenemos la policía del Gaula, ya no tenemos la que hace, controla el tráfico de drogas, ya no tenemos aquellos que se van a meter a tal parte. Y entonces lo que hice que fue un plan de desestabilización del Estado. Señora. La de tránsito que la van a quitar y van a poner otra. Bueno, eso, quitan una y quitan la otra. O sea, yo lo que, realmente hablando de policía, lo que yo creo es que, claro, se necesita tanta gente, pero hay gente muy buena. Así como cualquiera se va metiendo, entonces es el que pide plata, como Valentina. Valentina me dice a mí, ¿yo qué voy a creer en la policía, mamá? Si es que, por ejemplo, uno se va para el Chorro de Quevedo, ahí al lado del externado. Y ellos son los que están cuidando al que vende la galleta de marihuana, el brownie feliz. Ellos son los que están cuidando no de uno, que no le llegue a pasar algo, sino están cuidando al que está procediendo mal. Entonces, ¿cómo puedo creer en la policía si esa es la policía? Y yo le digo, pero yo tengo una referencia diferente de la policía. Mi referente es el coronel Daza, que se graduó en la universidad y es que es el comandante de la Fuerza Disponible de Bogotá. Puedo creer en Marta Elena, otra niña que estudió Derecho y que es una china que, mejor dicho, una chiquitica así poderosísima. Ella se enfrenta a cualquier ladrón y se la pasa defendiendo a la gente. Entonces, esa es la policía en la que yo creo. Pero Valentina tiene una policía en la que no cree y es la misma policía. ¿Qué le pasa a la policía? Tiene que depurar,
tiene que depurar a su gente y tiene que poner gente buena. ¿Sabes yo qué creo, profe? O sea, es cierto que han desprestigiado mucho la policía del ejército, pero yo pienso que más de que, o sea, no quitarla, porque no me parece viable, sino, no sé, hacerles pruebas psicológicas a los policías. Yo pienso, yo no sé, en medio de mi ignorancia pensaría que solamente les hacen pruebas psicológicas cuando entran, más no cuando salen ni cuando están en el proceso de ser policías. Y a mí me Sí. parece que parte fundamental de prestar un buen servicio es tener buena salud mental. Sí, Sí, claro. profe, entonces o sea, yo pensaría que una buena solución para este problema, tanto policía como ejército y los mismos del SMAT, no es tanto como enseñarles a que sean pasivos, porque no, es cierto que hay vándalos, hay personas que son muy malas y a esas personas hay que hacerles frente, pero sí como, no sé, cuidar de la salud mental, hacerle exámenes cada 6 meses, llevarles un proceso, tanto en psicología como psiquiatría, porque uno no sabe a los peligros y a los choques emocionales que se enfrentan ellos. Entonces, Sí. yo pienso que más allá de quitarlos sería como hacer una reforma, no sé, e implementarles más seguridad a ellos, pero en cuestión de eso, de la salud mental, de investigar bien quiénes son, porque es cierto que unas manzanas podridas pueden dañar toda la institución y eso es lo que ha pasado. Total, es que eso es lo que pasa, es que estamos desacreditados porque es que hay demasiada gente y de pronto no hay unos procesos de formación y no hay una identificación de la vocación que sea totalmente clara para saber si estas personas realmente son o no son viables para la organización. Así como no todo el mundo es bueno para cantar, así como todo el mundo no es bueno para tratar o tener relación con las personas, cada quien tiene su talento. Entonces, o es falta de capacitación, o es falta de mantenimiento, falta de ayuda en la parte psicológica, porque a ellos también les toca muy duro, les toca durísimo. Entonces, pues bueno, ahí específicamente vamos a ver cómo se hace con el tema y pues ojalá la policía depure su fuerza. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa entonces tenemos allí? Suspensión de pagos a terceros. El hecho de que no haya pagos hace que se cree una situación adversa a nivel organizacional y a nivel de clima. Eso nos puede traer sucesos imprevistos. Caos financiero por culpa de terceros. ¿Recuerdan el caso de Interbolsa? Interbolsa dedicó o abrió otras líneas de negocio con la plata de unos que habían invertido para otra cosa. Entonces, ¿qué ocurrió? Tomaron todos esos recursos, se quebraron y hicieron quebrar a los ahorradores. Entonces ahí puede haber un caos financiero, esa es una crisis reputacional y ahí nosotros también tenemos la posibilidad de trabajar con la empresa para el relacionamiento con los públicos externos para minimización del impacto y del riesgo. También puede haber crisis proveniente del mismo sector. Pongamos en este momento, pudiera ser el sector del entretenimiento, todos los que hacen conciertos, la parte de talento, toda esta gente que entre otras cosas es la de mi sector. Yo toda la vida en mi compañía lo que hice fue suplir de soluciones de audio profesional, de video y de iluminación profesional para el mundo del espectáculo y para cualquier recinto que tuviera la necesidad de ese tipo de equipamiento. En este momento, todas las personas que están en logística, las personas que trabajan con las compañías que suministran ese tipo de equipamiento, están en la inmunda como todo lo que es a nivel de artista. O sea, es muy difícil moverse ahorita. Entonces, puede ser la crisis de un sector que se haya mantenido la que provee alimentos, que se hayan reactivado los de servicios poco a poco, que se haya reactivado el comercio, pero lo que implica un evento de más de 50 personas está vaciado. Entonces, puede ser que esa crisis reputacional venga sobre un sector en particular. Hay una parte importantísima que es el tema de las empresas de comercio y de servicios que pudieran verse afectadas por los cierres de mercado nacional o extranjeros, eso puede ocurrir, por guerras o por bloqueos comerciales, por caída de la bolsa
o por caída de los sectores en particular. En este momento, cuando ustedes están viendo la reactivación económica, estos sucesos imprevistos del COVID, pues aquí les da una idea cómo es esa clasificación de las posibles afectaciones que pudiera tener su sector. En las empresas financieras o en las sociedades puede presentarse una crisis reputacional por pérdida por malas inversiones, por una quiebra o suspensión de pagos, por escándalos fiscales, por malversación de fondos y por estados financieros incorrectos. Esto pudiera llegar a ser el origen de una crisis reputacional en empresas que están dentro del sector financiero. Esto puede estar afectando en este momento, si ustedes hablan de reactivación económica, pudiera llegar a ser una mala inversión. Por ejemplo, los floricultores, lo que estaba pasando con todos los floricultores y lo que nos cuenta Cari de su mamita, que casi queda al borde de no tener empleo. ¿Por qué? Por lo que yo les digo, o sea, venían cultivando. Se supone que ya habían enviado las flores para el día de San Valentín y ese día de San Valentín supuestamente es en febrero en Estados Unidos, hacia el 14 de febrero, pero les llegó la contingencia del COVID y empezaron a cerrar todo y resulta que no, las flores que se venían cultivando eran para el Día de la Madre, no hubo flores del Día de la Madre, hubo un sector que estuvo caído específicamente por una situación de orden mundial, una pandemia que puso en riesgo a todo el mundo. Entonces, bueno, mis chinitas, así están los sucesos imprevistos. Mañana continuaríamos con los demás aspectos. No sé si tengan una pregunta con respecto a la temática de hoy. No, mi profe. ¿Todo bien? ¿Todo clarines? Todo clarín. Bueno, Sí, bueno. profe. Entonces las voy a dejar aquí para que se preparen para su siguiente clase, para que coman algo, para que se paren, se estiren, todo eso y ya queden listas para comunicación internacional. Un Dale, abrazo. Dale, Un mi abrazo. profe. Que estés bien. Mis gordas, Ah, quiero ok, que me ok. hagan un favor, aunque yo tengo la lista de todas, pero que me regalen los siguientes datos porque vamos a tener un día de clase presencial en la universidad. Yo les aviso qué día vamos a tener que ir un ratico y nos encontramos. Señora, Profe, es que lo que pasa es que yo tengo un problema con eso, ¿qué cosa? porque la verdad mi papá pues no, o sea, no, él no admite, digamos, que Salidas. yo salga a la calle y menos a la universidad. Entonces, no sé, la verdad. Tranquila. Si por convicción no se puede ir a la universidad, ustedes me dicen, yo no puedo ir. Yo igual, profe, ahí. porque imagínate, yo ya estoy viviendo acá en Anolaima, me tocó traer el trasteo, imagínate, hace como un mes, porque pues la pagara de arriendo ya el No, bolsillo no daba, ya no y me tocó aguanta. traer todo, estoy acá viviendo. Entonces imagínate, sí se me hace a mí muy complicado pues coger transporte público, todo, no. No, hágame un 14 entonces. Simplemente me mandan en una hojita que hagan todas. Hacen la lista. ¿Quién va a activar el parcelador docente, Lady? ¿Sí? Profe, pues es que yo no he podido ingresar a mi plataforma y todavía no me han resuelto eso. Ah, ok. Es una plataforma. ¿Quién me Yo hace? igual, profe, porque imagínate que colocaron los datos de Lady, o sea, en la nueva plataforma que tenemos que inscribirnos, colocaron, o sea, yo entro con mi cédula como en la plataforma anterior y aparecen los datos de Lady. Está todo Entonces, raro eso. nos Entonces toca, es por no, eso que no te puedo hacer el sí, parcelador porque yo no tengo ningún problema. Pero yo Ok. pues yo no igual. puedo ni siquiera Entonces, familiarizarme con la plataforma. entonces hágame varios favores. La primera, me mandas un correo, Lady, y me dices que no puedes ingresar a la plataforma. Cari, me mandas un correo y me dices que quieres saber qué pasa porque ingresas tú con tu número de cédula y te salen los datos de Lady. A tu ¿Ok? correo. A mi correo. Listo, mi profe. Y me mandan individualmente una comunicación diciendo que qué pena, pero que no por condiciones, digamos, de